el cuerpo calla, pero la memoria del alma sigue hablando en luz. Pocos temas despiertan tanta curiosidad como lo que pasa después de la muerte. Para quienes han vivido décadas, han visto partir a amigos y empiezan a sentir sus cuerpos desacelerarse, esa pregunta se vuelve más cercana, casi íntima. Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido, desveló misterios del alma y dejó registros impresionantes sobre lo que decía ver del otro lado. En una grabación rara y olvidada por años, él habla con serenidad sobre lo que la conciencia humana encuentra al desprenderse del cuerpo. Este contenido, mantenido al margen del público tanto tiempo, fue recientemente transcrito por estudiosos. Es directo, sencillo y sorprendentemente claro. Según él, la muerte no es un fin, sino una transición fascinante que todos deberían considerar. Quédate con nosotros hasta el final, donde haremos un resumen de los aprendizajes principales que no querrás perder. El clic metálico de la grabadora antigua resonó en la pequeña sala cuando Cayce, ya acomodado en un sillón de tela gruesa, dejó caer los párpados con la ligereza de quien descansa después de un largo día de trabajo en el campo. Allí estaban el reportero en busca de una nota, una periodista que todavía extrañaba a su padre, un médico que usaba el escepticismo como armadura y la esposa de Cayce, sosteniendo el pañuelo bordado que lo acompañaba en cada sesión. Nada de velas, rituales ni canto gregoriano, solo el crujido de la madera en el suelo y la respiración pausada del médium marcando el ritmo de la espera. Cuando la voz cambió de tono, más grave, arrastrada, como si hablara desde un largo corredor, el reportero se enderezó en la silla. «No teman», empezó Cayce sin mover los labios. «La conciencia solo cambia de habitación». Dijo que el instante en que la vida física termina es como quitarse las botas empapadas después de cruzar el barro. Primero el alivio, luego la sorpresa de sentir los pies en tierra blanda. Según él, el alma ve su propio cuerpo reposando. Intenta pronunciar el nombre de quien ama, pero la voz se disipa como niebla matinal antes del sol. En ese intervalo de confusión, aparece lo que llamó compañero del alma, una presencia sin edad ni rostro definido, cuya función es acoger, no juzgar. Cayce describió un brillo alrededor de esa figura, similar a la luz que atraviesa vitrales coloridos en iglesias antiguas. El médico quiso anotar, pero desistió al darse cuenta de que sus manos temblaban. La periodista sostuvo el pañuelo contra la boca, recordando a su padre en su lecho hospitalario. La grabación continuó con la pregunta que flota en velorios silenciosos. ¿Dónde está el cielo? Cayce respondió que no existe dirección en un mapa, sino frecuencia vibratoria. Dijo que la realidad post-muerte se moldea según el estado interior de cada uno, como un reflejo claro de pensamientos recurrentes. Si la mente lleva odio, encuentra paisajes densos y nublados. Si cultiva la amabilidad, ve prados iluminados por lo que llamó sol mental. Esa idea causó revuelo porque elimina nociones de castigo externo. Pone la responsabilidad en el corazón de quien parte. Cuando le preguntaron sobre los niños que parten temprano, Cayce habló de jardines vibrantes, donde pequeños espíritus juegan bajo árboles cuyas hojas emiten música suave. Muchos vuelven a la familia en sueños claros, dejando olor a jazmín como prueba. La periodista secó discretamente una lágrima. Años después, contaría que ese instante sanó una herida que ninguna conversación en consulta logró alcanzar. La duda sobre el suicidio pesó en el aire. La voz explicó que el espíritu revisa su propia decisión una y otra vez, hasta entender los matices de desesperación que lo cegaron. No hay verdugos, rehenes, ni llamas eternas, solo la insistente oportunidad de comprender para seguir adelante. El reportero, acostumbrado a titulares sensacionalistas, bajó la mirada, consciente de que esas palabras pedían respeto, no escándalo. En el clímax de la sesión, el médico, rompiendo el silencio, preguntó sobre las religiones. Cayce susurró que todas llevan chispas del mismo fuego, pero el error comienza cuando se adora a las cenizas de la estructura en vez de alimentar la llama del amor. La metáfora cobró fuerza al comparar dogmas con marcos que compiten por valor y olvidan que es el cuadro, es decir, la experiencia de compasión, lo que justifica cualquier ornamento.
Si algún momento de esta conversación te trae recuerdos de alguien querido, escribe en los comentarios lo que esa persona significó para ti. Los relatos personales crean lazos invisibles que calientan corazones distantes, además de ayudar a otros a darse cuenta de que no están solos en este camino. Y si aún no estás suscrito, un simple toque en el botón asegura que los próximos descubrimientos lleguen sin depender de la suerte de los algoritmos. La grabación entonces deslizó a una breve pausa. El micrófono captó el aleteo de un insecto nocturno contra la lámpara. Luego, Casey explicó que en el preciso segundo en que el cuerpo exhala el último suspiro, cada pensamiento gana densidad. Recuerdos de cariño se convierten en puentes de luz. Rencores pendientes se condensan en neblina espesa. Según él, el alma elige intuitivamente qué puente cruzar o qué neblina disipar. El proceso no es un tribunal, sino un espejo. El infierno, afirmó, es el eco prolongado de un corazón que se niega a entender su propio sonido. Curiosamente, esta definición tiene paralelos en la neurociencia moderna, que muestra cómo los recuerdos dolorosos se almacenan vívidamente en el cerebro, influyendo en percepciones futuras. La ciencia habla de sinapsis. Casey hablaba de vibraciones sutiles. Ambos apuntan al mismo eje. Lo que alimentamos por dentro determina el paisaje exterior. En cierto punto, la esposa del médium preguntó, casi susurrando, si reconoceríamos a quienes amamos. La voz respondió con ternura. El afecto es un aroma que no se pierde. Como oler pan fresco y recordar la infancia, el alma identifica la firma energética de quien dejó morada permanente en el corazón. Los rasgos pueden elegirse. Las ropas imaginarias pueden aparecer para facilitar el reencuentro, pero lo que realmente sostiene el vínculo es esa fragancia de sentimiento compartido. Mientras escuchas estas palabras, piensa cuántas veces has sentido a alguien pensando en ti antes incluso de que suene el teléfono. Ese presentimiento, según Casey, es solo la parte visible de un lazo que continúa mucho más allá de la despedida. Percibir esto ahora alivia el miedo a la separación y cambia la forma en que tratamos a quienes están a nuestro lado, en el tráfico, en la fila del supermercado, en el pasillo del hospital. La grabación se acerca al final con el médico preguntando, ¿cómo prepararse? La respuesta vino en 3 gestos simples: gratitud tangible expresada a diario, silencio interior de unos minutos al amanecer, como afinar un instrumento antes del concierto, y aprendizaje constante, ya sea por poesía, ciencia o oración. Él aseguró que esos hábitos reducen la perplejidad post-mortem casi a nada, haciendo la transición tan natural como cambiarse de ropa al final del día. La grabadora siseó. El reportero soltó el aire que ni sabía que estaba conteniendo, y la sesión terminó mientras la primera luz del sol teñía la ventana de color ámbar. Pero antes de que alguien recogiera los cables, Casey, aún somnoliento, ofreció un último consejo: vivan como si cada encuentro fuera un reencuentro. Guarda esa frase para cuando abras la puerta a saludar al vecino o abrazar a un nieto. Tal vez reconozcas, tras unos ojos familiares, la chispa que nunca se apaga. El pequeño paquete de cintas que contenía la grabación permaneció décadas olvidado en un armario de madera oscura, sellado con cinta adhesiva amarillenta. Solo mucho después, en una subasta de antigüedades, un profesor de historia local compró la caja por casualidad, fascinado por la etiqueta escrita a mano: Sesión de trance, 15 de agosto. De vuelta en el campus, conectó la grabadora a un equipo moderno y dejó que la bobina girara. El siseo inicial dio paso a la misma voz grave que escuchaste hace un rato, ahora respondiendo preguntas que habían sido omitidas en la transcripción oficial. Primero, un detalle sobre el lugar. El encuentro ocurrió poco antes de la Segunda Guerra Mundial, época en que las autoridades temían cualquier discurso capaz de sacudir la moral colectiva. La sociedad estadounidense, en plena recuperación de la Gran Depresión, buscaba certezas tangibles: trabajo, comida, refugio. Un mensaje diciendo que la muerte no es el final y que nuestras acciones resuenan en dimensiones invisibles podía parecer subversivo, porque ofrecía esperanza sin intermediarios y pedía responsabilidad más allá de las leyes civiles. Recuerda esto cuando veas a un familiar mayor sosteniendo un recorte de periódico amarillento sobre tiempos difíciles.
Cada generación navega el mismo mar de dudas, pero las olas reciben nombres diferentes. En la cinta, un reportero presiona a Kaise sobre la energía que mueve el universo. Él responde que el hilo eléctrico de la existencia es el amor, comparándolo con la corriente invisible que sostiene átomos y galaxias. Quien cultiva rencor interrumpe parcialmente ese flujo, como una lámpara con el cable gastado. Quien practica la compasión ilumina pasillos que ni siquiera sabía que existían. Esa metáfora resuena en estudios contemporáneos sobre coherencia cardíaca, que muestran cómo las emociones positivas estabilizan la variabilidad de la frecuencia cardíaca y benefician al cuerpo entero. Es curioso ver cómo ciencia y misticismo se acercan cuando eliminamos el miedo de preguntar. Luego, el reportero saca una hoja llena de dudas enviadas por lectores. ¿Existe el castigo eterno? La respuesta llega suave. El único fuego perpetuo es el remordimiento no resuelto. Según Kaise, cada alma revisita escenas donde faltó amabilidad, no para ser castigada, sino para comprender el peso de sus elecciones. Imagina llegar a un teatro donde eres espectador y actor al mismo tiempo, sintiendo el impacto real de cada palabra que dijiste. Ese concepto recuerda conversaciones familiares cuando alguien dice: duermo tranquilo porque mi conciencia está limpia. Tal vez, en lugar de cliché, sea el mapa intuitivo de lo que viene después. La voz pasa entonces a comparar tradiciones. Menciona que culturas orientales describen ciclos de retorno, mientras algunas corrientes cristianas hablan de la resurrección final. Para él, ambas apuntan a la misma espiral de perfeccionamiento. Las diferencias surgen en la forma de expresar un misterio que el lenguaje común aún está aprendiendo a explicar. Así, cada religión ofrece una metáfora adecuada al contexto donde florece. Si creciste escuchando cantos en la iglesia del barrio, eso no invalida la enseñanza de un monje del Himalaya. Son grabaciones en pistas diferentes de un mismo disco. En este punto, la periodista pregunta cómo los vivos pueden ayudar a quienes ya partieron. Kaise describe la oración como un puente luminoso, pero advierte que el motor del puente no es una frase aprendida de memoria, sino la intención sincera. Cuando alguien pronuncia con cariño el nombre de un fallecido, proyecta un haz de luz que guía el alma, tal como un faro orienta a un barco en una noche de niebla. Si al terminar este video recuerdas a un ser querido, enciendes una vela o simplemente respiras profundo y envías pensamientos de paz, ya estarás practicando lo que el profeta describió. Y si sientes consuelo, deja un emoji o una palabra breve en los comentarios. Ese gesto virtual amplía la cadena silenciosa que atraviesa pantallas y corazones. Avanzando en la grabación, el médico escéptico intenta obtener una prueba tangible. Pide al médium que describa con detalles topográficos dónde está el lugar de descanso. Kaise sonríe y dice que pedir una dirección en el más allá es como solicitar un código postal a las nubes, útil solo si pilotas un avión de papel. Lo que importa, sigue diciendo, es la calidad del equipaje emocional que llevamos en el viaje. Observación práctica. Cuando resuelves un malentendido antes de dormir, sientes ligereza en el pecho. Según la grabación, esa ligereza es exactamente el tipo de pasaporte que aceptan en cualquier cruce fronterizo del universo. Otro fragmento habla de un remordimiento colectivo. Kaise relata que las naciones también forman entidades espirituales, creadas por la suma de los pensamientos de sus ciudadanos. Las guerras nacen cuando esas entidades se enferman de miedo. Se curan cuando cada individuo elige un gesto de compasión más que de rabia. Puede sonar utópico, pero recuerda cómo simples vecinos organizan un voluntariado para reconstruir casas tras un huracán, transformando la tragedia en una red de apoyo. Somos, en la práctica, escultores de una atmósfera invisible que rodea barrios, ciudades y planetas. Surge entonces una confesión inesperada. La esposa de Kaise revela que pidió orientación espiritual sobre su propio miedo a la viudez. La voz en trance asegura que las parejas que se aman de verdad se reencuentran antes de que el tiempo pueda sentir nostalgia. Eso no significa dependencia eterna, sino una alianza para aprender. A veces uno espera, otras veces regresa primero para preparar el terreno.
Esta perspectiva encantó a personas mayores que escucharon la grabación años después en residencias. Muchos dijeron dormir mejor al saber que la historia con quien amaron continúa más allá del intercambio de anillos. Casi al final, el equipo pregunta si hay señales previas a que un ser querido parta. Casey dice que, horas antes de la transición, el aura de la persona vibra con tonalidades perlas, perceptibles para quienes entrenan la sensibilidad o mantienen un vínculo profundo. Quizá ya hayas sentido que cambia la atmósfera de una habitación cuando alguien está a punto de dar el último suspiro. Concepto difícil de comprobar, pero fácil de intuir cuando estamos al lado de quienes amamos. Finalmente, la grabación termina con un clic, y el profesor que redescubrió el material respira profundo, como si tocara una reliquia sagrada. Comparte un fragmento en una conferencia académica, y la noticia se difunde en foros de espiritualidad. Hoy escuchas estas palabras en la pantalla brillante del celular, mientras pasan coches en la calle y el aroma del café invade la cocina. La pregunta es, ¿qué harás con esto? Tal vez decidas abrazar a alguien con más paciencia o perdonar esa llamada sin responder. Pequeñas acciones moldean escenarios gigantes cuando se miran desde el otro lado. Si ves valor en estos recuerdos recuperados, deja un me gusta. Eso ayuda a la plataforma a sugerir el video a quien busca un consuelo similar. Y claro, si quieres seguir otras revelaciones que unen ciencia, memoria y misterio, el botón de suscripción está justo ahí, discreto, esperando tu toque. Nos vemos en la próxima parte, donde hablaremos de cómo las palabras de Casey pueden transformar la forma en que atravesamos el duelo y creamos legados duraderos. Hasta pronto. A la mañana siguiente del remate, el profesor llevó las copias restauradas al auditorio de la universidad. Pocos alumnos sabían quién había sido Edgar Cayce, pero bastaron los primeros segundos de audio para que la sala callara. La misma voz grave volvía a explicar cómo las revelaciones sobre la muerte deben servir para vivir. Decía que cada despedida contiene una semilla de nuevo comienzo y que la mayor herencia de cualquier vida es el bien discreto esparcido en las horas comunes. Observación sencilla, pero poderosa. ¿Cuántas veces abrazamos a alguien deprisa, como quien cierra la puerta con apuro, sin saber que tal vez es la última oportunidad para dejar ternura en el recuerdo de otra persona? Luego, Casey volvió a hablar de los efectos prácticos de la conciencia después de la transición. Comentó que, del otro lado, cada pensamiento amoroso enviado por los vivos funciona como una brisa fresca en un cuarto cerrado. No hay jerarquía de rituales, dijo. Vale más el afecto genuino contenido en una nota simple que largas oraciones repetidas sin atención. Esta idea se difundió entre grupos de duelo e inspiró la práctica de escribir cartas de gratitud a los que partieron, quemándolas después para que el humo lleve el mensaje. Psicólogos notaron que el ritual disminuía la ansiedad y fortalecía los vínculos familiares, prueba de que la doctrina espiritual y el beneficio emocional no tienen que pelear por el mismo lugar. Otro fragmento destaca la importancia de los pequeños actos que parecen triviales. Casey narra la visión de personas revisitando encuentros breves, el gesto de sostener la puerta del ascensor, el consejo dado a un extraño en la fila de la farmacia, y notando que, como un efecto dominó invisible, cada elección solidaria generó cadenas de bienestar que se propagaron mucho más allá del momento inicial. Cuando alguien ríe gracias a una palabra amable, lleva esa ligereza adelante y la transmite, sin darse cuenta, a otros rostros. Así, según él, salvamos días enteros que nunca veremos. La idea es tan simple como revolucionaria. La influencia de una vida se mide menos por los grandes hechos que caben en el obituario y más por los pequeños gestos tejidos en la rutina. Entonces, la grabación cambia de tono. Un reportero, conmovido, pregunta si hay algo que los vivos deban temer. Casey responde que el miedo no es obligatorio. Basta reconocer el malestar como una campanita pidiendo atención. Si el alma aprende a escuchar este aviso antes de que se convierta en pánico, transforma el susto en curiosidad. Compara el proceso con despertarse en medio de la noche por un ruido en el patio. Puedes encerrarte en la habitación o encender la luz del balcón y descubrir que solo era el viento moviendo una chapa. La elección decide si el corazón queda esclavo del sobresalto o encuentra una nueva paz.
El profesor, intrigado por la claridad de esas metáforas, decidió compartir el audio completo en un congreso de tanatología. Médicos y enfermeros comentaron que fragmentos de la cinta ayudaban a pacientes terminales a reducir el miedo al dolor. No había milagros, pero sí algo quizá más valioso: la suave valentía de hablar sobre la finitud sin prisa, como quien arma las maletas para un viaje largo en vez de huir del aeropuerto. Cuando los profesionales de la salud introducen estas reflexiones, crean espacio para que familias intercambien promesas de cuidado y escuchen historias antes sofocadas por el tabú. Más adelante, Kayse sugiere 3 hábitos para quien desea cruzar el umbral con ligereza. El primero es la honestidad diaria con uno mismo. Mirar las propias sombras sin justificaciones, porque según él, lo que ocultamos aquí aparece con nitidez allá. El segundo es cultivar alegría deliberada en gestos simples, saborear el primer bocado de pan caliente, abrir la ventana para el viento de la tarde, elogiar sin motivo estratégico. El tercero es servir donde sea que estemos, aunque solo sea sostener el paraguas para alguien. No se necesita nada extra, solo voluntad para ver la oportunidad de sumar. Fíjate en lo práctico. No requiere diploma místico ni retiro caro, solo presencia de espíritu en el supermercado o en la videollamada con un nieto. La grabación entra en sus minutos finales con el reportero pidiendo un consejo resumido para quien teme la hora definitiva. Kayse responde: vive de tal forma que el recuerdo de cada paso sea suave para quien lo toque. Esa frase, escrita en un cartel en la puerta del auditorio, se convirtió en punto de encuentro informal para estudiantes que discutían ética, propósito e incluso elecciones de carrera. Un joven de ingeniería contó que, al leer el consejo, decidió diseñar prótesis accesibles para personas mayores. Una estudiante de gastronomía empezó a organizar almuerzos comunitarios los domingos por la tarde. Son pruebas de que la espiritualidad solo encuentra sentido pleno cuando se traduce en acciones concretas. Con el final de la cinta, el profesor apagó el equipo y se quedó en silencio unos segundos, como si necesitara ordenar sus ideas antes de volver al ruido cotidiano. Después, envió copias digitales a archivos públicos, asegurando que el material nunca volvería a la oscuridad de cajones cerrados. Y nosotros, que recibimos ese legado en la era de las pantallas iluminadas, quedamos con la misma pregunta que resonó en el auditorio: ¿qué haremos a partir de ahora? Quizá baste con pequeños ajustes, responder ese mensaje atrasado de un amigo, elogiar al cajero cansado, desacelerar para escuchar sin interrumpir. Como explicó Kayse, cada gesto crea una vibración que resuena no solo entre los vivos, sino también entre quienes ya cruzaron la frontera. Todo lo que damos regresa en forma de claridad cuando miramos nuestro propio guión fuera de los límites del tiempo. Antes de terminar, respira unos segundos y elige mentalmente un recuerdo cariñoso para ofrecer a quienes se fueron. Si sientes un destello de paz, acéptalo como confirmación de que la distancia es menor de lo que parece. Y si quieres compartir lo que sentiste, el espacio de comentarios está aquí abajo, esperando historias que puedan inspirar a otros corazones. Si esta serie tocó algo valioso en ti, considera unirte a nuestra comunidad. Solo toca discretamente el botón de suscripción. Así seguiremos explorando de forma clara y respetuosa los puentes entre lo visible y lo invisible, siempre con foco en acciones prácticas que hagan del mundo un lugar más amable. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que la próxima puerta se abra con la ligereza de una sonrisa bien recordada.